Vamos a comenzar, hermanos, en esta noche con la lección. Seguimos con la segunda parte de la lección número 6 que estábamos hablando sobre el rol de la mujer en esta serie de estudios Nueva Vida en Cristo. Hemos visto muchos conceptos muy claros sobre cómo es el rol de la mujer, lo que significa la sumisión, el trato, y sobre todo cómo esto afecta en el trato con la familia, con el hombre, con el esposo, con los hijos. Y habíamos aprendido muchas cosas. Sobre todo estamos introduciéndonos en el tema de que la palabra sumisión nunca da lugar a que la mujer, o dar a interpretar que la mujer tiene que ser una persona inferior, débil, esclavizada, sin voluntad, sin poder de decisión, sin metas, sin objetivos. Parecería que la palabra sumisión es como que lleva a nuestra mente a pensar en alguien que no puede hacer mucho y que se tiene que hacer solo lo que forma parte de la voluntad del esposo. Entonces, trae conflicto ese concepto. Son conceptos bíblicos que quizás se entendían perfectamente en el tiempo cuando las Biblias fueron escritas en el primer siglo, pero después se fue degradando, se fue cambiando, así pasan con muchos términos, que van cambiando los términos, van cambiando los conceptos, las personas los van cambiando, pero en realidad cuando vemos a la luz de toda la palabra de Dios, vamos viendo que nunca la mujer es degradada, nunca significó someterse a un maltrato o anular las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades de la mujer. Nunca significó eso. Por el contrario, habíamos visto en Proverbios 31 cómo se nota cómo se ve, cómo se describe a la mujer piadosa, la mujer virtuosa. Es una mujer casada, que emprende, que cuida a su familia, que hace negocios, que trabaja, que está contenta, bueno, que es temerosa de Dios. Y vimos muchísimas cosas que no tenían nada que ver con una mujer que está sujeta, pero en contra de su voluntad o resignada a vivir de una determinada manera y conformándose con un estilo de vida que para nada tiene que ver con una vida plena, en Dios, en Cristo. Y ya habíamos visto eso, entonces lo que estábamos viendo un poco cómo es la relación, cómo es el trato en base a esta característica de el hombre cabeza del hogar y la mujer con sumisión al hombre. Y habíamos entendido que es un orden perfecto, que de ninguna manera implica superioridad uno superior al otro, sino que implica un orden que lleva tanto al hombre como a la mujer a vivir en un estado de plenitud y de gozo. De que la mujer, cuando está cumpliendo ese rol, se siente bien y puede experimentar plenitud de vida y una experiencia de vida plena con Dios. Y cuando el hombre cumple el rol también. Y cuando los roles se cambian, el matrimonio sufre y ambos sufren. Y muchas veces no se dan cuenta por qué están sufriendo, y cuando uno los trata de llevarlos a la palabra, cuando tratan de volver a la palabra, hay tanta mala información que recibimos del mundo, que recibimos de nuestros padres o de nuestra cultura, que nos choca esas ideas y nos parece que esto no es el camino, ¿no es cierto? Y por otra parte, el mundo y la sociedad va a llevar una tendencia a no cumplir con esto, a no aplicar estos principios, porque lo van a interpretar como principios que son antiguos, que es machismo, que es, como dicen, del pasado, que no son contemporáneos, que no están en la actualidad y van a llevar a una supuesta liberación. Y realmente no existe esa liberación, al contrario, los conceptos mundanos y humanos van a llevar cada vez más a la esclavitud, en realidad. Y esto es lo que ha sucedido y lo que está
pasando en la sociedad. Por eso un matrimonio tiene que estar constituido de una manera en que ambos sepan cuál es la posición y el rol que deben desempeñar uno hacia el otro, y crecer en eso y aprender a madurar en ese aspecto. Y en ese proceso de crecimiento es donde uno va aprendiendo. No quiere decir que cuando ya nos casamos empezamos a tener una relación con nuestras esposas, que todo está perfecto, ¿no? Al contrario, vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos madurando, ¿sí? Personalmente he visto muchas personas que de pasar de ser matrimonios conflictivos a pasar a ser matrimonios que están sirviendo al Señor y que están ayudando a otras personas y que han resuelto muchos problemas, muchas situaciones que han venido por causa del mal entendimiento de estos principios, y al ajustarse a lo que dice la palabra y guiados por el Espíritu Santo, Dios trae siempre bendición y trae propósito a las vidas, ¿sí? Por eso hoy vamos a continuar un poquito más con esta clase en cuanto a lo que es la mujer. Voy a saludar a los hermanos que se han conectado recién y les voy a compartir el apunte, que seguramente ustedes lo tienen, y están ahí todos ahí como niñitos aplicados. Bueno, si no lo tienen ahí en la pantalla. Bueno, habíamos leído en Efesios 5, 24, ustedes ven la pantalla ahí, ¿verdad? Efesios 5, 22 y 24, ahí lo cambié, ¿también lo ven? Sí. Efesios, ¿se ve el texto bíblico? Sí. Sí, pastor. Aquí está el texto donde dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ser cabeza indica liderazgo, indica objetivo, indica un objetivo que está en línea con los objetivos de Dios, y como la iglesia nunca estaría tan feliz de cumplir los objetivos de Dios y nunca se sentiría tan bien, tan gozosa como hacer lo que a Dios le agrada, así la esposa no tendría que tener ningún conflicto de obedecer al esposo si el esposo está sujeto al Señor. Y si ella también está sujeta al Señor, ambos estarían corriendo en la misma corriente, ¿sí? El tema es que a veces la esposa dice, bueno, no quiero someterme a mi esposo porque no quiero, o al revés, perdón, me someto pero no quiero, no me gusta, lo tengo que hacer a fuerza, por voluntad forzada, y ahí es donde no debe ser así. O sea, si tanto el esposo ve que su esposa se complica la cuestión de ir hacia una dirección que el Señor está guiando, entonces hay tiempo para hablar y para ver las cosas. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando acá de cabeza, yo he entendido, que he observado que muchos hombres piensan que cabeza es el que manda. O sea, cabeza de hogar significa que yo llego, yo digo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, doy la orden, y si la esposa me dice, Pepito, ¿podés sacar la basura? Ah, esta mujer que me mandonea, que me manda, yo soy la cabeza, yo soy el que manda, yo soy el jefe, ¿cómo que sacar la basura? ¿Cómo se atreve? Quizá lo estoy exagerando un poco, pero creen que cabeza es el que da órdenes, el que dice lo que hay que hacer, y el que manda, y el que dice lo que... Y cabeza nunca significa hacer eso, si bien eso puede ser una responsabilidad, pero cabeza significa líder. Líder es el que conduce, líder es el que influencia, líder es el que motiva, líder es el que ayuda, líder es el que sirve, líder es el que levanta. ¿Amén? Así es. Usted puede ver a un capitán de un barco que se está hundiendo, y si es un buen capitán, dice, bueno, muchachos, a los marineros, a sacar el agua con los baldes que tenemos, a sacar el agua porque está entrando agua al barco. Y un jefe dice, vamos, apúrense, saquen agua. El buen líder dice, hay que sacar el agua, se mete ahí, se mete con el agua hasta la cintura y empieza junto con los marineros
a sacar el agua del barco. Trabaja en conjunto, pero sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, sabe los objetivos, está bien aferrado a la cabeza que es Cristo, y es por eso que de esa manera debería ser, y a eso tenemos que llegar. El problema es que al no entender lo que significa ser cabeza de hogar, interpretamos que significa mandar, que significa trabajar y llevar la comida a la casa, significa proveer, y nada más. Y no, cabeza de hogar significa liderazgo, y para liderar tenemos que aprender, y para aprender a liderar tenemos que someternos a Cristo y estar unidos a Él y recibiendo de Él y aprender de Él, porque Él es el líder por excelencia. Entonces, en ese orden, Dios va guiando a la familia, va guiando el hogar, va guiando a la esposa y al esposo a sus propósitos. Entonces, dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todos. Así lo compara el Señor en la relación de esposo a esposa, como esposa y esposos, usa el ejemplo máximo, que es la iglesia de Cristo, usa el cuadro y el tipo más excelente, que es la iglesia de Cristo. Él no usó otro ejemplo para hablar del matrimonio, sino que usó el ejemplo mayor, que es el amor de Dios por su iglesia. Fíjense. Entonces, eso es clave, porque nosotros tenemos que pensar que esa esfera del matrimonio es la esfera celestial, esa relación del matrimonio es la relación extraordinaria que debe existir entre el hombre y la mujer que están en un pacto matrimonial. Así como es Cristo con la iglesia, así como es la iglesia con Cristo, así es la esposa con el esposo, así debe ser siempre el parámetro, el modelo, el orden. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir viendo algunos puntitos aquí que más o menos van a decir lo que les acabo de decir, pero está bien explicado y bien interesante. Dice lo que la sumisión no es. La sumisión no es forzada. Ella decide someterse no por temor, sino por obedecer a Dios y traer armonía a la casa. Si es forzada, no es sumisión, sino esclavitud. Y las vidas de ella y de su marido se llenan de frustración y amargura. ¿Sí? Es lo que hablamos un poquito recién. Sumisión no significa que ella es inferior ni que vale menos. No prohíbe que ella piense por sí misma o que exprese sus ideas, necesidades y sentimientos. ¿Sí? Esto, vamos entendiendo esto, no prohíbe que ella piense por sí misma o exprese sus ideas, necesidades y sentimientos. No es una licencia para que el esposo abuse de ella. La Biblia manda al esposo a amar a su esposa como Cristo nos ama. Y un esposo abusivo es el que pierde, porque comienza un ciclo de reclamos y conflictos que afectan toda la familia. ¿Sí? Sumisión no significa, vamos aquí en este punto, no es ser pasiva ante abusos como alfombra para que todos, incluyendo sus hijos, pasen por encima. Tampoco es obligada a pecar para agradar o obedecer a su marido. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto en muchas culturas es muy difícil de entender porque incluso en familias que han crecido con historias de abusos y se interpreta que la mujer al no hablar, debería, por ser mujer y por ser esposa, someterse y permitir abusos, permitir maltrato y abusos verbales, faltas de respeto, abusos emocionales, psicológicos, intelectuales, mentales. Es decir, hay toda una cantidad de abusos. Es muy común ver que esposos no permiten que, por ejemplo, la mujer trabaje o estudie o se prepare o tenga una carrera,
cuando le habla, le hace sentir mal o le dice palabras ofensivas o le falta el respeto, no es empático con los sentimientos de ella, si está triste o está llorando o está nerviosa o está confundida o está alterada, él se enoja, o sea, el hombre en lugar de atender por qué está enojado, por qué está triste, por qué está nerviosa, en lugar de atender la situación, qué es lo que causa eso, el hombre se enoja, se encierra en el cuarto, piensa, bueno, soy yo el que tendría que estar así, siempre está desconforme, y en lugar de enfocarse en qué es lo que está causando eso, la mujer en eso es una falta de respeto y es una falta de atención, y eso es una especie de abuso, porque si la mujer está sufriendo y tiene a su esposo que no atiende, en cierta manera está permitiendo un tipo de violencia o abuso en sus emociones. Y cuando uno hace un pacto matrimonial, lo que está haciendo es un compromiso de atender su salud física, emocional y espiritual. Física, su cuerpo. Emocional, su alma, su mente, sus sentimientos, salud del alma, salud emocional. Y espiritual, que ame a Dios, que busque al Señor, que tenga una pasión por las cosas del Señor, que tenga una comunión con Dios y que vaya creciendo en el espíritu, como estábamos hablando hace unos domingos atrás, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu son las tres esferas o las tres dimensiones en las que Dios se mueve, porque dice la palabra que nuestro ser sea guardado irreprensible, y todo vuestro ser, dicen Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible, o sea, que no tenga sin reproche. Y para eso siempre tenemos que estar cuidando esas tres esferas. Entonces tenemos una responsabilidad tanto de la mujer hacia el marido, como del marido hacia su esposa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo funciona la sumisión? Según Efesios 5:21, la sumisión es mutua. El hombre también se somete a ella, según 1 Pedro 3:7, donde dice que debemos tratar como vaso más frágil, y Filipenses 2:3 y 4, donde dice que el Señor tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y en esa condición se humilló hasta la muerte de cruz. O sea, haya entre vosotros ese sentir, el de servir considerando cada uno como superiores a él mismo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Cuando dice someteos unos a otros, se está hablando de todos someteos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que estamos dispuestos a servir y a sufrir las necesidades de mi hermano y procurar el bien de mi hermano, del bien de mi prójimo, el bien de de la persona que Dios colocó en mi vida y con el cual Él me unió. Dios me unió a mi esposa y yo tengo que procurar servirle y lo mejor para ella. Y siempre lo mejor para ella, para saber qué es lo mejor para ella, tengo que estar conectado con Dios, porque esto no es conceder todos los deseos, todos los caprichos, todo lo que se ocurre, sino que yo tengo que tener sabiduría. Sabiduría, por eso dice a su esposa, amarla con sabiduría. Esto de conceder y hacerla y complacerla en todo tampoco es sabiduría, porque eso es como crear si nosotros tenemos que amar a nuestros hijos también, y nuestros hijos lloran porque quieren algo, o se les ocurre algo que les hace mal, el amor no quiere decir que uno le tenga que complacer sus deseos. Cuando le estamos sirviendo, nuestra Biblia nos está diciendo que le demos a ella para que se sienta bien cualquier cosa, porque eso significa hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos que hacer lo que es sabio, y nosotros somos hiper sabios, ¿verdad? Súper sabios, somos casi como Jesús. No, nos falta mucho para ser sabios, es decir, estamos creciendo, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que primero conocer a nuestra esposa, conocer lo que necesita, conocer lo que mi esposa necesita, qué es lo que realmente la va a satisfacer y le va a hacer feliz, y conocerla a ella, y después ver lo que realmente está de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que necesita de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y para eso tenemos que ser sabios. Lo mismo las esposas tienen que suplir las necesidades de su esposo y amarlo, pero amarlo con sabiduría.
Entonces, ninguno entró al matrimonio con un libro que dijera, bueno, estas son las necesidades de tu marido, mientras tú las cumplas vas a ser un matrimonio feliz. No, nadie tiene ese manual. Nosotros, esos pasos de amar con sabiduría van siendo en un proceso en donde la esposa va conociendo al esposo, conociendo sus gustos, su carácter, y va conociendo que tiene aspectos muy diferentes a ella, que son muy diferentes, pero en la temor de Dios va sabiendo cómo suplir esas necesidades bajo la guía y la dirección de Dios, y de esa manera, como supliendo las necesidades, satisfaciendo las necesidades y buscando lo mejor, y lo mejor siempre es bajo la voluntad de Dios. Eso es un proceso que hay que ir aprendiendo, que hay que ir avanzando en eso. Por eso, mis hermanos, es muy importante esto que estoy diciendo, porque hoy en día los chicos se enamoran por el color de ojos. Se enamoran porque me gusta porque cuenta chistes, y es simpática, y les gustan las mismas películas que a mí me gustan, y creen que están bien porque no se ven mucho. Una vez me pasó que había un matrimonio muy conflictivo, y yo le pregunté, ¿cómo estás? Después de verlo un tiempo, ¿cómo estás con tu esposa? Y me dijo, no, yo estamos bárbaros, con mi esposa estamos muy bien. Lo que pasa es que conseguimos trabajo en distintos horarios y no nos vemos nunca. Entonces, no tenemos tiempo para hablar ni discutir. Entonces, creen que porque no haya diálogo, porque no hablan mucho, porque las conversaciones son superficiales, eso está bien. No está bien eso. Con nuestra responsabilidad es atender, escuchar, conocer, guiar, y como esposa la responsabilidad es respetar, es valorar, es escuchar, es atender, es observar las necesidades del esposo y estar dispuestas a suplirlas. ¿Sí? Los dos se suplen necesidades, porque eso es un siervo. ¿Un siervo qué hace? Un siervo atiende y está atento a las necesidades, ¿sí? Las suple. Su misión permite a los dos trabajar juntos como iguales, buscando el bien para la familia, no como competidores. Los dos ganan. Eso permite a la familia entera tener una vida tranquila que busca resolver conflictos. Si el marido la ama como Cristo amó a la iglesia, será fácil para ella someterse, lo que habíamos hablado, y serán socios iguales en el matrimonio. Si él la trata mal, es mucho más difícil que ella se someta. ¿Sí? En este caso, la mujer, es difícil el tema de la sumisión cuando no se están cumpliendo los roles. ¿Sí? Y cuando el hombre no sabe liderar, cuando no sabe el rol que tiene, no sabe suplir necesidades. El hombre debe asumir el liderazgo en el hogar y delegar responsabilidades. Muchos hombres creen que mandan, pero muchas veces es la mujer que lleva casi toda la carga. Estimula al marido a tratarla mejor, y ella tratar a él con respeto. La regla de oro se basa en respeto mutuo, Mateo 7:12. Así como tú quieres que te traten, así la regla de oro dice esto: así como tú quieres que hagan contigo, tú debes hacer con los demás. Y básicamente se está refiriendo a que hay ciertas cosas que a uno le agrada, que como le gustaría tratar, y eso uno lo demanda. Hay veces que la persona no conoce o no se dialoga en cuanto a eso, ¿sí? Y al no hablar, al no decirlo francamente, al no hablarlo con sinceridad, se complican mucho más las cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si la mujer, por ejemplo, tiene la costumbre de cuando el marido habla, le dice, no, le dice, en la mitad del hablar,
y vamos a suponer que el hombre eso le irrita y le molesta mucho y le causa mucho, le molesta demasiado, y puede ser que sea algo, porque realmente es algo muy feo, ¿sí? Pero puede ser que la mujer haya crecido con esa costumbre de hacer, ¿cómo se dice? A todo el mundo, y no se da cuenta que lo está haciendo, el hombre no lo dice, y va a seguir habiendo conflictos. Entonces el hombre se va a enojar con ella y no le va a y no va a poder expresar eso, y a veces por una actitud de uno o del otro que a uno le molesta, pueden llegar hasta el divorcio, mis queridos hermanos. Cuando la solución sería que el hombre dijera, mira, querida esposa mía, realmente a mí me molesta, me duele mucho, me causa me causa mucha molestia, no me agrada que tú me hagas ch. Mira, puedes tratar de no hacerlo, puedes tratar de evitar esa actitud, porque me molesta realmente. Y la mujer dice, si es temerosa de Dios, y dice, claro, si te molesta, bueno, lo reconoce y cambia, ¿sí? Y punto. Y en esa actitud no la repite más. Y ahora voy a hablar un poquito en cuanto a eso de cambiar, y cambiar actitudes, y cambiar comportamientos, y cambiar conductas, ¿sí? Que a veces uno tiene que hacer con el otro, que es muy simple. Y quiero adelantarme un poquito cuando se trata del perdón. Les cuento una anécdota. Una vez hablaba con un señor, bueno, un joven, era joven en esa época, ahora debe tener algunos añitos más, pero no es nadie que ustedes conozcan, porque yo nunca uso ejemplos de nadie que ustedes conocen ni nadie de la iglesia, pero quiero darles un ejemplo. Este muchacho me decía, yo perdono si es que me pide perdón. Si no me pide perdón, yo no la puedo perdonar. Así, en una relación con su esposa, ¿no? Si ella me pide perdón, yo la voy a perdonar, pero si no me pide perdón, ¿qué piensan de eso? A ver, yo antes de decirles lo que yo le dije, si ella viene y me pide perdón, yo la perdono. Sea mi esposa, cualquier persona, ¿no? Pero esa es la regla según esta persona. Si me pide perdón, yo la perdono. Si no me pide perdón, no la perdono. Y esto es algo que no todos estarán de acuerdo conmigo, pero yo les voy a dar un principio. ¿Qué piensan? Yo pienso, pastor, que es una tremenda falta de inmadurez espiritual. Pero ¿qué pasaría que si la persona que dice eso piensa que es inmadurez espiritual? La persona, ok. Es una persona inmadura la que dice, ok, si la persona me pide perdón, yo perdono, si no, no la voy a perdonar. Es inmadura espiritualmente. Es inmadura espiritualmente. ¿Usted qué más? ¿Alguna otra opinión? Si me pide perdón, yo la perdono. Si no me pide perdón, no se arrepiente y me pide perdón, yo no la voy a perdonar. ¿Están meditando, están pensando o están mirando el Facebook? Eso muestra el orgullo también de la persona. Ajá, eso iba a decir. El orgullo, muy bien. Pastor, la palabra nos manda que debemos de perdonar a los demás, aun cuando el otro no nos perdone a nosotros. Aunque no nos perdona, aunque no nos pida perdón. Aunque no nos pida perdón. Fíjense que yo le hice esta pregunta. Le dije, ¿tú crees que Jesucristo te perdonó? Y él me contestó, claro. ¿Cuándo te perdonó? Y como sabía algo de teología, me dijo, bueno, según la Biblia dice que en la cruz hemos sido redimidos por la sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que en la redención por su sangre, el perdón de pecados, quiere decir que él me perdonó cuando estaba en la cruz. Ah, cuando estaba en la cruz. ¿Y tú estabas ahí? ¿Habías nacido? No. Entonces quiere decir que te perdonó antes de que tú le fueras a pedir perdón. Entonces la Biblia dice que perdonando como Cristo los perdonó.
La Biblia nos manda a nosotros a perdonar de la manera que Cristo lo hizo. ¿Y cuándo Cristo lo hizo? Cristo lo hizo antes. Y se me quedó pensando, no le gustó mucho, parece. Pero el tema es así. El hombre está reclamando que la persona se arrepienta y pida perdón, cuando no tiene que hacerlo. El hombre tiene que ir a resolver un conflicto, a decirle a la esposa, ya tengo la actitud de perdonar, ya perdoné, ya te liberé, ya estoy dispuesto a que no exista ningún conflicto, pero voy a hablar sobre algo que ofendió, algo que hirió, algo que hizo mal, para no volver a hacerlo, para que tú no vuelvas a cometer ese error, porque te dañas a ti principalmente y dañas a las otras personas que te rodean. Entonces la persona no está reclamando, diciendo, tiene que pedirme perdón, yo quiero, yo hasta que... No, tiene que ver, enfocarse en la situación y ver qué es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que la palabra de Dios ordena. Y el perdón ya se otorga, ya se da. Claro, la persona al mismo tiempo, una vez que reconoce su error, reconoce su falta, dice, estoy reconociendo, que eso es lo más importante, estoy reconociendo que esto lo hice mal, que esto es una actitud que no debo tener, y voy a cambiar. Y la persona ya automáticamente ahí tiene que decir, amén, listo, no hay más problema. Y ni siquiera decir, bueno, voy a ver si realmente, voy a ver, porque si tú sigues cometiendo el error, voy a chequear, voy a ponerme en evaluación, te voy a poner bajo evaluación. Tampoco, eso no es perdón. Perdón está bien. Ya está. Borramos el conflicto, desaparece, ya no hay más nada, ya no estoy recordando ni trayéndolo otra vez, y sigamos adelante. Y la persona va a tener un cambio de actitud, siendo que se enfocó directamente, se atacó el problema en sí, o el pecado en sí. Esto pasa también con la palabra de Dios, cuando dice, confesaos vuestros pecados, y esto lo he dicho, la Biblia no enseña que le digamos a Dios, Señor, perdónanos nuestros pecados. En realidad, la manera como somos sanados y cómo somos restaurados es cuando nosotros le confesamos a Dios. Confesar significa decir, Señor, acá actué negligentemente, aquí actué mal, aquí tuve un mal pensamiento, aquí tuve esto, y decírselo a Dios. Porque decirle, Señor, perdóname, así en general, por si algo tú ves que hice mal, tú perdónalo, porque yo no me voy a preocupar en meditar en mis caminos, no me voy a preocupar en cómo anda mi vida, porque total, si anda mal, yo te agarro el paquete de lo que anda mal y tú lo mirás y lo perdonas. Eso no ayuda a crecer, eso de ninguna manera hace que nosotros caminemos en santificación. El camino de santificación es reconocerlo en lo que estamos fallando, porque el Espíritu Santo nos va diciendo, y a medida que vamos sacando esa basura, la vamos mirando, la vamos reconociendo, la vamos presentando ante Dios, y el Señor ya está el perdón listo para ser otorgado. Y de nosotros decimos, bueno, si ya vi que el camino por donde voy está mal, ya lo único que tengo que hacer es cambiar de dirección, que en realidad la palabra arrepentimiento significa, hermanos, metanoia. Esa es la palabra griega. ¿Y saben qué significa metanoia? Cambio de mente. Metanoia es cambio absolutamente de dirección. Eso significa cambio de mente, cambio de dirección. Muchas veces no se entiende esto. Se significa que arrepentimiento es sentir dolor, sentir angustia, me siento mal, y hay personas que dicen, yo me siento mal, y está todo con el rollo de sentirse mal, lo cual tiene algo de positivo, podríamos decirlo, porque la persona, el pecado produce malestar, pero lo que realmente produce bendición es cuando la persona cambia completamente de dirección. Ya no sigue caminando en esa dirección, no tanto los sentimientos. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que los sentimientos no valen. Sí, nos sentimos cuando hacemos algo, nos sentimos mal, pero la Biblia habla de cambiar, ser restaurados y volver a caminar y sentirnos llenos del Espíritu y volver a caminar en la dirección correcta. ¿Ven? Y también, pastor, también como el amor, el perdonar es también una decisión. Es una decisión. Exacto. Perdonar es una decisión es una decisión que se va a tomar en base
en la medida que uno entienda el perdón de Dios, ¿sí? Porque ahí Jesús lo explicó muy claramente, que el perdón de Dios es semejante al... dio varias ilustraciones, pero una de ellas es de un hombre que le debía a otro 100 millones de dólares, y el que le debía, el hombre le dijo, está bien, te perdono los 100 millones de dólares. Y él lo agradece, contento, y este hombre que fue perdonado encontró un deudor que le debía 5 dólares y no lo perdonó, le cobró. Jesús hizo esta ilustración para decir, miren, hay personas que no perdonan porque no entienden el perdón de Dios. Porque la deuda el mal que te hicieron a ti comparado con el mal que tú le hiciste al Señor es nada. Es nada comparado con lo que tú hiciste. O sea, nosotros ofendimos a Dios a tal medida y Dios nos perdonó, a tanto que dio su vida por su Hijo y nos otorgó el perdón, y nosotros no somos capaces de perdonar a alguien que apenas nos ofende, que no es nada comparado con lo que nosotros le hicimos a Dios. ¿Se entiende? Por eso Jesús decía, el perdón, el entendimiento y la recepción de lo que has recibido de Dios te va a capacitar para perdonar a otros, ¿sí? Por eso dice, amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, y Cristo amó a la iglesia como la ama, así, de esa manera, perdonando, restaurándola constantemente, levantándola, guiándola, enseñándole continuamente. Así está el Señor. Bien, hermanos. Un círculo vicioso. Vamos a ver acá lo que dice el apunte, ¿sí? Están todos muy calladitos, espero que se esté entendiendo. Dice, si el marido no respeta o no toma liderazgo en la casa, o es irresponsable, ¿qué sucede? Ella se frustra y recurre a los reclamos y regaños para conseguir lo que ella necesita. Dice, ella toma las riendas y el hombre con enojo se retira hacia la pasividad. Mientras más reclama, más se retira el hombre, entonces ella reclama más y se hace un círculo vicioso, ¿sí? El hombre muchas veces se queja y entiende que hay mujer que le reclama cosas. El reclamar, entendemos que entonces hay una necesidad que no está suplida. Hay una necesidad que no está, se entiende necesidad suplida, algo que está necesitando mi esposa que no lo estoy supliendo. Entonces hay que detectar y ver cuál es esa necesidad. Quizás necesita protección, quizás necesita seguridad financiera, quizás necesita protección física, quizás necesita valoración, quizás necesita compañerismo, etc. El hombre, mire, les voy a contar, ahora me estoy hablando y me viene a la mente un caso de este era un pastor que me decía, a mi esposa le gustaba mirar películas de la India. Yo nunca vi películas de la India, pero sé que en algunos países proyectan películas de la India, del país de la India, ¿no? Traducida al español y todo. Y me dice, son películas que duran más de 3 horas. Y dice, son aburridísimas, y yo las odiaba, esas películas, y a mi esposa les encantaba. Y yo me di cuenta que ella quería ver esas películas conmigo. Fíjense, estoy hablando de un pequeño detalle, ¿no? Poder decir, bueno, pero es una pavada, ¿no? Todo esto. Pero como este hombre se detectó que ella tenía una necesidad de mirar esas películas con su esposo, quería verlas junto con su esposo. Y su esposo se dio y suplió esa necesidad. De no haberla suplido, es probable que la mujer hubiera tenido un resentimiento, y eso lo guarda. Y se siente que le falta compañía, y se siente que está sola, puede ser. Eso quizás sea una pequeña cosa que uno dice insignificante, no tiene importancia, no puede ser un conflicto, esto no va a traer ningún problema, pero sin embargo, un pequeño detalle que no se suple puede desencadenar otro y otra cosa más.
Por eso hay que estar atentos a esos detalles. Entonces, cuando la mujer reclama, vemos, ojo, no estoy diciendo que la mujer tiene que reclamar y reclamar, porque ahora lo vamos a ver un poquito más adelante cuando el mandato a la mujer de cómo enfrentar esto, de cómo enfrentar estas necesidades. La mujer se enoja, reclama, grita, se enoja, dice palabras como tú nunca hiciste esto, tú nunca. ¿Vieron que, no sé si a sus esposas alguna vez le dijeron, tú eres así, tú nunca, tú eres esto, tú eres el otro? Y empiezan a juzgar y a usar calificativos y empieza a haber heridas y falta de respeto. Tú nunca me atiendes, tú siempre haces esto, tú eres así, tú eres distraído, tú eres despistado, tú eres, etcétera, y juzgan quizás por una actitud, en lugar de decir, mira, decirle a una persona que es distraída es diferente de decirle, mira, aquí no te diste cuenta, aquí estuviste distraído, en esta ocasión. Diferente a decirle eres distraído, porque cuando tú le dices que eres una persona distraída, le estás diciendo todo lo que haces, tu vida es una distracción total. Un día te va a agarrar un tren, qué sé yo. Le estás juzgando. Estamos colocando una etiqueta a la persona. Tú eres un desordenado. Está diciendo que todo, absolutamente todo lo que hace en la vida no tiene orden, nada de lo que hace. La persona lo interpreta así, es decir, tú eres un desordenado, enseguida nuestro cerebro interpreta la palabra desordenado, es que yo soy un desastre en todos los órdenes. Pero si tú le dices, mira, me gustaría que pongas, qué sé yo, un poco de orden, que en lugar de ponerla, encontré una media tuya dentro de un vaso, ¿no? Estoy exagerando un poco, encontré. Vamos a ordenar, vamos a poner las cosas en su lugar, ¿qué te parece? Creo que con la ropa tendrías que, no sé, hablar no usar calificativos, eso es lo que voy. Cuando la persona empieza a sentirse frustrada, la mujer, porque empieza a usar calificativos, empieza a juzgar, empieza a decir cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque está juzgando, porque está decretando, porque está diciendo, calificando al hombre de manera que lo está hiriendo y le está faltando el respeto. Y la falta de respeto no debe ser tolerada en ni un segundo en un hogar. Y deberían hacer un pacto. Yo he encontrado matrimonios cristianos y no cristianos que tienen una falta de respeto mutuo asombrosa y se han acostumbrado a vivir así, y eso lo tienen que cortar. No se puede, no podemos gritar, no podemos decir palabras ofensivas, está prohibido todo eso. Pero lamentablemente nosotros decimos, bueno, pero es que se me salió porque me descontrolé, y parece que me descontrolé fuera la cosa más normal, y no es lo normal, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de amor, de dominio propio, y el fruto del Espíritu Santo es templanza, mansedumbre, templanza, y la templanza significa dominio propio. Mansedumbre. La mansedumbre, entre otras cosas, significa dominio propio. La templanza es fortaleza. Mansedumbre encierra autocontrol. Entonces, el autocontrol, ¿qué implica? Bueno, no gritar, no faltar respeto, no insultar, no decir palabras ofensivas, cuidar el corazón de la otra persona. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque Dios nos demanda esas cosas, y la otra persona también es nuestro prójimo. Me estoy acordando de otro pastor que contó una anécdota que tuvo con una conversación con un hombre que le decía, bueno, la verdad es que el amor de Dios nos encierra, porque Dios dice que tenemos que amar a todos, aún hasta nuestros enemigos, y en este momento mi esposa es mi enemiga. Y sí, hay que amar, hay que saber amar. Entonces el círculo vicioso es que
hay irritación de parte de una de las dos partes, o especialmente acá está hablando de la esposa, y esa irritación causa alejamiento, causa que la persona se retire, en lugar de producir un efecto positivo, produce un efecto contrario al que esperábamos. ¿Sí? Y esto porque hay una mala comunicación. Y la comunicación tiene que, nunca hay que cansarse de intentar comunicarse. Y esto se lo digo, hermanos, cuando un hombre y una mujer no se pueden comunicar, y cuando cada vez que se comunican hay conflictos, tienen que buscar ayuda, tienen que buscar, porque la comunicación es fundamental. ¿Qué decimos nosotros? No se puede hablar con esta mujer, y la mujer dice, no se puede hablar con este hombre, no se puede, ya están diciendo que es imposible que haya comunicación. Y para eso tenemos una fe tremenda. Creemos 100% seguro que es imposible la comunicación, y en eso sabemos que se va a cumplir tal cual. Y tenemos tanta fe que se cumple, no se hablan, y no se hablan más. Y creen que nadie los puede ayudar, y que es imposible hablar, y ahí se sumergen los dos en un pozo que cada vez más hondo, y lo peor de todo es que ninguno de los dos encuentra satisfacción. Y pasa otra cosa más, perdón que me vaya más lejos, pero el hombre va a buscar, me separo, me voy a rehacer mi vida con una mujer que me entienda, que sea mejor, y se va a encontrar con el mismo problema. Porque el problema está en la falta de comunicación y en la falta de saber cómo expresarse, cómo valorar a la persona, cómo comunicarse bien, cómo suplir las necesidades, y si eso no existe, va a ser muy difícil, casi imposible. Y este círculo vicioso, podríamos decir, es un círculo vicioso en espiral que va hacia abajo. Hermanitos, yo quiero decirle, aquí tienen que tomar normas. ¿Qué pasa? Hay hombres que son maltratados por las esposas, que son regañados, que le gritan, que le faltan respeto, y el esposo se queda callado, no le dice, no habla, deja pasar para evitar, para no entrar en conflicto, y dejo que me grite, y dejo que regañe, y dejo que me hable así, total. Esto ya está, ya después se le pasa, después miramos una película y después vamos a comer, y después vamos a la cama, y todo se pasó y nos olvidamos, y esto no funciona así. Por lo menos no es lo que la palabra de Dios enseña. Acá ninguno de los dos debe ver el pecado o ver una mala conducta y dejarla pasar. Así no debe ser. Debe enfocarse, y el pecado hay que atacarlo. Hay que enfrentarlo, hay que pulverizarlo con el poder de Dios, porque para eso el Señor vino, y está en nosotros, para eliminar el pecado. No hay que tolerar. Es como a veces yo enseño que hay pecados en nuestras vidas, hay pecados en nuestra familia, hay pecados en nuestro matrimonio, hay cosas que la toleramos, como si toleráramos la suciedad, como toleramos ratones, serpientes dentro de nuestra casa, que decimos, bueno, eso todo el mundo lo tiene en la casa. ¿Quién no tiene? Otra cosa que a veces me encuentro con hombres que viene la esposa a veces a hablar, o el esposo viene a hablar, y uno de los dos dice, pero está el problema ahí en todos lados. ¿Quién no tiene problema? Como diciendo, claro, sí. Como diciendo, claro, esto es normal. No es normal, hermano. Es normal será para el inconverso, para la persona que no tiene a Dios, para la persona que vive sin Cristo, sin esperanza, pero para el creyente, no. Discutimos mucho, es como decir, nos estamos quemando con fuego mutuamente, no se puede eso, no se puede tolerar. La palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, siempre habla de intolerancia hacia el pecado. Tanto es así que Jesús lo dijo muy claramente cuando habló del pecado. Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Miren, si hoy yo predico eso, me echan de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Usted es demasiado intolerante. ¿Quién no ha mirado alguna cosita? Bueno. A ver, hermanitos, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, pastor, Sí, yo... Sí. sí, no, adelante. quería decir, a veces creo que, bueno,
traemos, ¿no? de nuestras familias, crecemos con ciertos ejemplos, con ciertas formas de pensar, ¿no? Y bueno, Dios nos trae a la luz. Pero una de las cosas que creo que el matrimonio más conflicto tiene es el hecho de no reconocer los errores y no escuchar a la otra persona. Muchas veces creemos que la otra persona es la que tiene que cambiar, porque tiene ciertas actitudes, pero no veo que a lo mejor yo también tengo una forma de que estoy provocando esas actitudes. Entonces, no estoy escuchando a mi esposo o a mi esposa o lo que sea, así viceversa, ¿no? Entonces, cuando no nos escuchamos, como recién decías, Ricardo, el tema de la comunicación, pero a veces la comunicación es de una sola parte, y la otra parte o no expresa porque posiblemente no se siente escuchada, o constantemente está recibiendo quejas, ¿no es cierto? O demandas, y no se entienden. Entonces creo que una de las cosas más importantes en el matrimonio es escuchar a tu esposo o a tu esposa y escucharlo. ¿Cuál es el problema que tiene de algo que yo estoy provocando? Algo que está dañando o está afectando a la otra persona. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo crea que no es cierto? Porque ese es el egoísmo, a veces es el orgullo, que yo no reconozca que esa persona me está diciendo con sus acciones, esto está pasando, ¿no es cierto? Porque hay cosas que tú no quieres cambiar o no estás entendiendo, ¿me entiendes? O sea, es el hecho de poder reconocer que yo soy parte del problema también, ¿me entiendes? O sea, reconocer cuando mi esposo me dice o mi esposa me dice, esto pasa. Los dos, ¿no? De los dos lados. Sí. Una cosa importante que tenemos que considerar también, como dice Elizabeth, me da pie a decir, que siempre hay uno que tiene razón porque interiormente, en su modelo mental, ya tiene los principios y ya tiene la verdad. Yo soy el dueño de la verdad, yo tengo razón. Y lo que Dios hace cuando nos sometemos a la palabra, cuando nos sometemos al consejo, Dios nos saca ese principio de nuestra mente que fue instalado, como decíamos recién, como decía Elizabeth recién, fue instalado desde nuestra niñez, de ver lo que nosotros nos crecimos con el modelo de nuestros padres y están muy lejos de ser perfectos y algunos han crecido sin padres, etc. Nosotros venimos sabiendo en cuanto a la relación entre esposo y esposas con conceptos muy erróneos del mundo y de lo que aprendimos por televisión y de lo que vieron, de lo que nos dijo un amigo. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, nos arranca, nos despoja de esos conceptos, nos introduce en los nuevos principios y ahí es donde decimos, bueno, esta era la manera como yo creía, lo que yo pensaba, por eso no lo estaba reconociendo. Entonces, yo he visto personas que dicen, no, mi esposa tiene que ser el modelo bíblico, y de la Biblia no sabía nada, sabía 3 o 4 versículos. Pero decir qué modelo bíblico si tú tienes un modelo, tú tienes tu propia Biblia en la cabeza. Tu Biblia que tú la escribiste tú mismo, que tú te formaste. O sea, venimos con una formación, y esa formación está deformada más bien, está una deformación venimos. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es quitar esas cosas. Y cuando empezamos a quitar esas cosas, nos damos cuenta, bueno, esto sí, en esto no está bien, esto no tengo razón, y ahí reconocemos. Por eso, mis queridos hermanos, Dios no dejó al matrimonio solitario ahí para que se las arreglen solo y dijo, bueno, acá, tomen, acá está la Biblia y arréglense como puedan y si tienen un conflicto, lean la Biblia. Dios no hizo eso, Dios dejó su palabra, dejó su Espíritu Santo y nos dejó, nos colocó en su iglesia y estamos en su iglesia porque justamente estamos para aprender, para buscar consejo, para buscar dirección, en todo lo que tiene que ver con las relaciones entre hermanos, especialmente entre padres e hijos y esposos. Lo que pasa es que
otra de las cosas que hace el hombre, es decir, ya le fuiste con el cuento al pastor, ya le fuiste con el cuento al anciano. Y no le estoy hablando de nadie en particular, mi querido hermano, esto lo vengo viendo desde hace años y es lo que vengo enseñando hace años. La persona dice, no, ¿por qué? Mira, yo hablo, es decir, hablamos con una autoridad espiritual porque gracias a Dios estamos en un cuerpo. Y a veces cuando hay conflictos entre hermanos, obviamente que primero la Biblia habla, la palabra de Dios enseña que debemos tener la suficiente madurez como para resolverlos, y Dios quiere que resolvamos los conflictos entre nosotros. Cuando tenemos conflictos interpersonales, ya sea con el esposo, la esposa, el hermano, el tío, el primo, o quien sea, conversos o inconversos, tenemos que resolver, y si no hay resolución, entonces ahí sí buscar ayuda. Por eso somos un cuerpo, porque nos dice la Biblia que nos nutrimos mutuamente, ¿sí? Dice, aunque no admiten su pasividad, hay pocos hombres que mandan en la casa. Dejan las tareas más importantes a la esposa, como por ejemplo la crianza de los hijos, quieren el privilegio de mandar, pero no quieren las responsabilidades. El marido quiere una esposa sumisa, pero su pasividad obliga a ella a tomar riendas, después él reclama que ella es muy mandona, etc. Esto es algo que venimos viendo. Pero vamos a avanzar un poquito más, que dice Proverbio sobre los efectos de reclamar constantemente. Y quiero que leamos este pasaje porque aquí hace una advertencia especialmente a la mujer que es gotera continua. Dice, más vale habitar en un rincón en la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. ¿Sí? Fíjense lo que más vale habitar en un rincón en la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Ustedes saben que esto está en Proverbios. Dice, habitar o vivir bajo un techo con una mujer que es peleadora, que es conflictiva, que es que siempre busca pelea o busca tener razón, es para el hombre algo terrible, para cualquier persona. Dice, gotera constante en un día lluvioso, es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener el aceite en la mano. Son proverbios, son ejemplos. Están enfatizando en cómo en el hogar no debe estar constantemente machacando sobre un tema, sobre algo, constantemente, o sea, conflictivamente. Si es un tema que trae conflicto y no se resuelve, bueno, esperar un tiempo prudencial hasta volver a hablar del tema más adelante, pero no estar constantemente con ese conflicto, ¿sí? No dejarlo pasarlo, no tirarlo abajo de la alfombra, pero buscar el momento para hablar de eso, no estar constantemente diciendo todo el tiempo lo mismo, como para que se resuelva ahora. Hay problemas, hay situaciones que no tienen una resolución ahora, que hay que dejar, hay que dar tiempo, hay que esperar, hay que ver lo que Dios quiere, la mujer tiene que darle tiempo al esposo, darle tiempo para que reflexione, volver a hablar del tema con tranquilidad. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo, porque si no, el problema, en lugar de resolverse, se va a agrandar y el esposo va a querer no estar ahí. ¿Se entiende? Sus quejas son contraproducentes, solo provocan más conflicto, más retiro, más abuso verbal, emocional y a veces físico. Aún así, en ninguna manera se puede justificar el abuso por parte del esposo. Él es el responsable por sus acciones. Bueno, ahí ya entramos en otro terreno que es el abuso físico, donde creo que ya eso es otro tema, pero está hablando de la queja constante, del no saber comunicar y estar expresándolo a través de continuas quejas y quejas y quejas. Eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con cómo expresamos nuestras necesidades, ¿sí? Tenemos que ser lo suficiente maduros como para saber cómo expresar esas necesidades, no de una forma quejosa y conflictiva o pendenciera, ¿sí? Bien, perdón, alguien iba a hablar y yo me parece que ahora me estoy acordando que... Hermano Leo. Sí.
pastor. No, yo iba a decir que la autoridad es la palabra de Dios. Y cuando nos salimos de los principios bíblicos en cuanto al matrimonio, es como un fango que entre más rueda le da, más se hunde. Porque Sí. queremos nosotros mismos salir a flote y lo que hacemos es hundirnos más. Es decir que tenemos que someternos a la palabra de Dios y a lo que nos dicen en cuanto al matrimonio. Se ve desde el principio que cuando se salían de la palabra de Dios que vino el pecado, vino la maldad. Y sabemos nosotros que Dios es un Dios de orden y Él tiene todo hecho en el cielo en orden y todo lo hizo en orden, lo hizo perfecto. Vino el pecado, la perfección se fue. Entonces, por eso son los conflictos, porque la palabra de Dios, dejamos de obedecer la palabra de Dios. Entonces, por eso fue que vino Cristo a morir por nosotros. Ahora bien, sabemos que el Espíritu Santo vino y Dios done, y no se lo dio solamente a los hombres, Dios dona a las mujeres también, dio lo mismo a los hombres que a las mujeres. Entonces sabemos que para Dios tanto el hombre como la mujer es igual de importancia para Dios. Sí. Y con esa importancia nosotros debemos vernos y no irrespetarnos, estar en perfecta comunión, pero bajo los principios de Dios, porque el mismo Señor dice que los demonios no pueden estar divididos porque se caen. Entonces un matrimonio dividido es como una empresa que uno habla para allá y otro hace las cosas diferentes, se va a caer. Entonces así mismo es el matrimonio. Así es. Y para eso debemos someternos a la palabra de Dios. Muy bien, gracias hermano, gracias, así es. Bien, someternos a la palabra de Dios principalmente, y es lo que estamos viendo, estamos avanzando en estos puntos habríamos hablado entonces sobre cómo comunicarse, que la Biblia advierte sobre la gotera constante, la mujer pendenciera, y la forma de comunicar las cosas. Fíjense que dice, ¿qué puede hacer la esposa para romper este círculo vicioso cuando no se siente respetada? Efesios 4:25. Dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Se los digo acá en memoria, está en Efesios 4:25. Desechando la mentira, hablar verdad en amor. Es necesario para ella hablar la verdad en amor. Muchas esposas creen que la sumisión requiere que ella guarde silencio, fingiendo como si todo estuviera bien. Pero guardar silencio ante una situación inaceptable no es sumisión, es mentir. Ella debe entender que tiene derecho a expresar sus necesidades y sentimientos. Si ella no habla, se frustra más y más hasta que explota y comienza un círculo vicioso. Comienza el círculo vicioso de la falta de esa necesidad que no está suplida, de esa falta de diálogo, de la falta de sensibilidad del hombre hacia las necesidades de ella, hacia los sentimientos, hacia el alma, hacia el físico, hacia la mente, hacia lo espiritual, falta de sensibilidad. Entonces todo esto genera un círculo vicioso donde las necesidades no son suplidas y esto hace explotar a la persona. Ahora bien, le quiero decir algo. La Biblia no enseña, no está diciendo que enojarse o tener un sentimiento de enojo es pecado. La Biblia dice que lo que produce el enojo es pecado, ¿se entiende? Es decir, yo puedo estar enojado, puedo estar airado, porque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo dice en ese mismo capítulo de Efesios. Entonces, lo que la palabra de Dios dice es que tienes que controlar para que tu enojo no te lleve a cometer un acto de falta de respeto, de desvalorización, de insulto o de agresión. Normalmente es que lo que dice la palabra, si bien hay un sentimiento de ira, dice no dé a luz el pecado, y dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que ese sentimiento de ira puede estar, la palabra no se ponga el sol significa que debemos resolver eso, qué es lo que causó esta ira, qué es lo que causó este enojo, y tratar de resolver el conflicto cuanto antes. Que no se ponga el sol significa cuanto antes. No quiere decir que tengo que esperar hasta que sean las 11 de la noche si vivo en la Antártida.
No, quiere decir que cuanto antes. Porque el enojo y la ira hay que resolverlo lo más pronto posible. Hay alguien que está haciendo un poquito de ruido, por favor, si puede apagar el micrófono. Entonces, no se trata de la ira en sí, se trata de lo que produce la ira, se trata de lo que da luz. Entonces, lo que da luz es el pecado. Entonces yo puedo enojarme, yo puedo estar frustrado, puedo estar airado, pero si esa ira y ese enojo hace que mi esposa se sienta agredida o mi esposo se siente agredido, se siente que no hay respeto, que no hay valoración, que no hay cuidado, que hay un insulto, que hay un desprecio, que hay un menosprecio, porque estoy enojado, eso no debe ser así. Esto es quizás el desafío más grande que tenemos. Las esposas se airan, se enojan y ¿qué hacen? Le tiran un cacerolazo al esposo, se enojan, no le hablan, le ponen mala cara. En vez de decirle mi amor, te llaman por tu nombre. O sea, cuando mi esposa en vez de decirme mi amor me dice O por el Edgardo, apellido. o te llama, claro, o te llama por el apellido. Cuando ya mi esposa, en vez de decirme mi amor, me dice Guidela, por favor, ya está, quiere decir que acá pasó algo. Las reacciones, es decir, nosotros tenemos que ser de acción y no de reacción. Les estoy diciendo esto ¿por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentar estas cosas continuamente, y no quiere decir que si un día pegamos un portazo o golpeamos la mesa con fuerza ya estamos violentos, ya estamos destruyendo el matrimonio, no. Tenemos reacciones, pero tenemos que decir cuidado con eso. La palabra de Dios me tiene que llevar a ser una persona de control, porque yo principalmente a mi esposa no tengo que faltarle el respeto, y mi esposa no tiene que faltar respeto ni tomar ninguna acción, ni reaccionar de ninguna manera como para agredir, insultar, reclamar, pelear, nada de eso. Y se puede, hermanos. Si no se pudiera, no tendríamos la Biblia escrita, hermanos. Dios no nos hubiera dejado la palabra, porque si hubiera dicho, bueno, ¿para qué vamos a escribir esta cosa? Es imposible. No, es posible, porque tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, somos regenerados, hemos nacido de nuevo. Y tenemos el poder para cambiar y para ser transformados y para hacer estas cosas. Dice Efesios 4:29, advierte de evitar palabras corrompidas. Que salen de nuestra voz. Palabras corrompidas no son simplemente malas palabras, sino palabras que causan daño a las personas. Palabras que en lugar de alentar, de animar, de sanar, traen heridas, insultos. Y si que le duela, que me importa, se lo merece, y ahí estamos. Pensando que somos jueces, que le hacemos doler a la persona, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar a cambiar todas esas cosas. Efesios 4:31 a 32 dice, se los voy a leer. Efesios 4 dice, abandonen toda amargura, dice aquí, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es lo que habíamos hablado al principio. Así como Dios perdonó a ustedes en Cristo, de la misma manera como Dios los perdonó, perdonen ustedes. ¿Sí? Ese es lo que dice el versículo 32. ¿Y cuáles son de las tres cosas mencionadas en el versículo 32 que usted necesita mejorar su atención? Entonces ahí vemos. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, malicia, toda forma de, más bien sean bondadosos unos con otros, compasivos unos con otros y poniéndose mutuamente, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? Es para pensar qué cosas deben. Vamos a terminar con esta última pensamiento, la sumisión equilibrada. Aún en su sumisión, ella necesita aprender y hablar y poner límites con calma, debe decir a su esposo e hijos lo que ella necesita y esperar
que ellos ayuden en la casa. Palabras que edifican pueden motivar al marido a tomar responsabilidad en el hogar. La esposa sabia se cuida a sí misma. Si no lo hace, seguirá siendo frustrada y amargada y habrá conflicto en el hogar. Necesita amigas con quien compartir, debe buscar una mujer madura y sabia con quien hablar. Esto es importante. A veces las esposas hablan con cualquiera y en lugar de encontrar sabiduría y madurez, encuentran consejos horribles que destruyen, ¿sí? Tiene que tener una persona sabia y madura con quien hablar, con quien abrir el corazón. Debe buscar tiempo para hacer cosas que a ella le gusten, cuidar su salud, leer, etcétera, su alma. Un hombre sabio escucha a su esposa. Si no lo hace, habrá más conflicto. Si no lo hace, si no presta atención, si no está atento a sus necesidades, si no es sensible a sus necesidades, va a haber cada vez más conflicto. El esposo debe defender, por eso dice amar sabiamente, ¿no? El esposo debe defender y proteger a su esposa y mantener a sus hijos y respetarla. Esto es otra cosa que les quiero decir, hermanito. Debe haber respeto hacia el esposo y hacia la esposa. Y a veces yo noto en la iglesia, a veces tenemos tanta confianza y nos sentimos tan en familia, que hay hermanas que hablan de su esposo de una forma un poco despectiva. Y por ahí dicen, oren mi hermanito por mi esposo, que es medio vago y que no le gusta hacer las cosas, y que el Señor lo cambie, porque ustedes saben que él parece que está medio poseído por el demonio, y así que les pido que... Y empieza a hablar mal del esposo, en un lugar donde es público. No hay que hacer eso. Usted tiene problemas, bueno, hay maneras como ir resolviéndolo, a quién decirle, pero a veces sacar en una reunión, no digo porque ustedes lo están haciendo, pero les advierto porque lo he visto. Señor, yo le pido que ore por mi esposa, porque está mal espiritualmente mi esposa, hermanos, por favor no oren por mi esposa, porque está siempre gritón, ustedes la conocen, cómo ella grita, cómo quiere mandonear, y cómo quiere hacer cosas siempre a su manera, y ahí ya me tiene podrido, pero así que oren por ella, hermanito. Estoy exagerando un poco, pero nos gusta exponer las debilidades de nuestro esposo o de nuestra esposa. Y a veces lo hacemos indirectamente, que parecería como que la persona no se va a dar cuenta, pero se da cuenta, está hablando de mí. Cuidado con eso, porque nuestros esposos lo debemos honrar, y mucho más delante de las personas. Tenemos que hablar mal de ellos, de ninguna forma. De ninguna manera, de nadie, públicamente. Ahora, hay un conflicto, hay cosas que necesitas resolver y que, bueno, ahí ya entramos en otro terreno, en otro proceso, pero no públicamente. Dice, el esposo debe defender y proteger y entrenar a sus hijos a respetarla. Ella no debe permitir el irrespeto, la falta de respeto, porque si no, ella misma siembra la semilla del machismo en sus hijos y en sus hijas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Proverbios, bueno, no lo tengo aquí, pero ahí había un pasaje de Proverbios, anote los ejemplos de casas que actualmente hacen para edificar su casa. Proverbios 14:1, se lo dejo para que lo lean y para que anoten en un papel. Las cosas que uno hace que edifican, qué actitudes hago yo para edificar mi hogar, edificar mi familia, edificar a mis hijos. Cuáles son las actitudes que edifican y cuáles son las actitudes y cosas que no edifican. ¿Sí? Ese es el último desafío. Bueno, mucho para hablar y quise terminar este estudio porque hay mucho para hablar, hermanitos. Bien. Preguntas, comentarios. ¿Qué les parece? No, en definitiva, no hay un matrimonio perfecto, porque todos nos enojamos en un momento. Todos queremos tirar la toalla en un momento, porque estamos compuestos de dos personas imperfectas. Sí. Pero
lo que estamos aprendiendo es que si llevamos los principios bíblicos, si nos sometemos a los principios bíblicos, entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza y la sabiduría para aplacar la ira y para someternos uno al otro. Muy bien. Sí, estamos viendo, sí, muy bien, hermano Leo, estamos viendo todo lo que significa ser cabeza de hogar, ser el líder, ser el que suple las necesidades de su esposa, cómo la atiende, cómo escucha, cómo puede someterse incluso a sus necesidades para llevarlas a los objetivos que Dios quiere. La esposa también, y cómo aprender a saber que Dios es el que está guiando a su esposo, cómo lo está guiando. Entonces, orar por él y trabajar para cooperar en esa dirección. El desafío es, para todos, es buscar la dirección de Dios para que Dios guíe a cada hombre a lo que Dios le ha mandado a hacer. Que Dios te ha llamado a tener una vida de comunión y de intimidad y de buen testimonio, y Dios te ha llamado a un plan, a un propósito. Para eso Él vino a morir, y por eso murió y resucitó. No para que simplemente seas un buen padre y un buen esposo y seas un buen agente. Dios te llamó para que cumplas una misión en este mundo, o sea, que cumplas la misión que Él quiere cumplir a través tuyo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si nosotros tenemos claro eso, vamos a tener una comunicación con Dios mucho más fluida. El Señor nos va a tener que decir sí cuando queramos, vamos a tener que decir sí cuando a veces nuestra alma, nuestras emociones quieran decir no. Pero queda claro de que si el hombre se somete a Dios y el hombre tiene claro los principios de una vida centrada en Dios y los propósitos que Dios tiene para su vida, entonces va a ir caminando en una dirección perfecta. Para muchos hombres, el único objetivo que tienen para su vida es jubilarse y echarse en una cama panza arriba y rascarse la panza, mirando la palmera. ¿Y qué ese es tu objetivo? Para eso Jesús vino a morir y resucitar, para que tú seas un gordito que está comiendo carne en una parrillita de todos los días. Y hay hombres que dicen, sí, bueno, a mí me parece que no. Yo te digo que no es por ahí. Yo creo que Dios tiene algo mucho más glorioso y para eso Dios te dio riquezas impresionantes para que tú vayas por un camino que es mucho. Y te llamó y te dio características para cumplir Él un propósito. Ahora, si tú crees que el objetivo de tu vida es terminar tu vida con un viejito tirado en una cama, y no estoy hablando más de los viejitos ni de los que se sientan a rascarse la panza, no estoy hablando de que no creen que esa es la meta, eso para lo cual Dios me llamó, entonces hay que revisar, hermano, porque no puede ser. No puede ser que Dios haya entregado a su propio Hijo a morir por mí, a sacrificar y a resucitar para nada, para que yo viva más o menos como se me da la gana. Esto nunca lo entendieron, esto no está en la palabra de Dios, ni los primeros cristianos lo entendieron así, no fue así. Los cristianos siempre entendieron, no, somos embajadores de Cristo, somos personas dotadas por el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, y Dios nos ha dado, qué sé yo, Dios te está llamando al hombre a ser conferencista, a ser pastor, a ser doctor, a hacer algo para su reino. Somos embajadores del reino. Amén. Entonces, cuando el hombre más se concentra en esta verdad, más va a ir hacia el objetivo de lo que Dios quiere para su vida, mejor líder va a ser y más fácil va a ser encontrar el objetivo para su matrimonio. ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, con una sincera, plena, real entrega a Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sabe, pastor, de qué me doy yo cuenta? De que Dios ama tanto a la mujer. Fíjese, cuando Él dice, le habla al hombre, marido, amar a su mujer como yo amo mi iglesia. Y también dice, cuidado, porque no va a oír tu oración si la maltrata. Exacto. Eso será
Entonces, Dios conoce a la mujer como es, porque también la mujer con el hombre hace lo mismo, maltrata al hombre, pero entonces Dios le habla al hombre. Eso, ahí hay una conversación para después. Es muy importante lo que está diciendo, porque cuando Dios, fíjate lo que esto, ojalá que estén suficientemente despiertos y que la única neurona que les queda despierta la pongan en actividad. Porque esto es así. Ay, yo busqué a mi esposa, la que me gusta, la que me cae bien, y uno piensa que uno es bueno, ahí la que me... como un auto, que uno va, busca y le compró y este es el que me gusta. La realidad es que la esposa que tienes es la que Dios te dio a ti, Él te la dio a ti. Y cuando Dios da una mujer a un hombre, le entrega un Dios, a ver si lo puedo explicar mejor. Dios toma a una mujer, a su hija, que lo ama, y le va a dar, la va a colocar bajo un hombre que la ame. No le va a dar cualquier cosa. Dios lleva a la mujer hacia el hombre que la va a amar, porque es su hija. Y el hombre al hombre le dice, mira, yo te di a esta mujer, así que tú tienes una responsabilidad con ella porque ella es mi hija y tú la tienes que amar como yo la amo y yo tú tienes que, ella va a ver el amor de Dios solo en ti. Y ahí me agarro de los pelos ahí, porque es como si Dios siempre nos coloca que la fe de uno tiene que ser fe personal, es personal, está bien, es personal. Pero cuidado, cuidado con eso. Porque la Biblia que tiene la mujer para leer eres tú. Y a Cristo lo va a ver si te ve a ti. Así es, piénsenlo y denle vuelta y dijeran ese pepa que se les quedó acá, porque la esposa, no, pero que ella busque al Señor, que ella dé el Señor eres tú, a ver si entiendes. A ver a los hijos, los hijos tienen que ver a Dios en los padres, la esposa tiene que ver a Dios, y el esposo tiene que ver en su esposa, a su amada iglesia, a su amada hija. Sí. Y tiene que actuar con amor y con misericordia. Fíjense qué tremenda responsabilidad. Sí. Bueno, esto me recuerda, nos pasaba un minutico, pero esto me recuerda a la contesta de Adán. No, Señor, la mujer que me diste, mire qué forma fuera de lugar de contestarle a Dios, porque Dios la hizo perfecta. Entonces nosotros tampoco tenemos excusa de decirle al Señor, no, pero es que tú no conoces. Nos dio una responsabilidad con la mujer que nos dio. Así es. Así es. Bueno, hermanito, terminamos acá. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Los hermanos están calladitos ahí. ¿Estamos bien? Sí, pastor. Estamos bien, Pastor Ricardo. Bendecidos. Bueno. Pastor Ricardo. Sí. Sí, no, yo iba de... ¿Pastor? Sí, Berenice. Sí, no. Yo no, o sea, no hablo mucho, pero es un tema, o sea, muy concreto. Yo estaba analizando aquí que necesitamos mucho de aprender, tenemos mucho que aprender por todo lo que vimos. Sí. Wow. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Es un tema que de verdad... Una cosita que quiero, gracias Berenice, también quiero decirles que ninguno de los dos debe soportar ningún tipo de agresión ni de abuso. Ni físico, ni emocional, ni de ningún tipo. Y cuando la salud física, emocional, mental, espiritual está afectada y es agredida o hay una actitud así, yo digo sepárense. Porque cuando uno está sufriendo
esto no es divorcio, el divorcio es otra cosa, la separación es protección. ¿Sí? Uno se separa de alguien que está agrediendo, está abusando, está afectando la salud integral, cuerpo y alma y espíritu de otra persona, no deben estar conviviendo. ¿Se entiende? Por eso algunos entienden, no, pero ¿cómo voy a separar? Hay que separarse, y para que haya sanidad. Porque estando en conjunto, muchas personas piensan que separación es divorcio, ¿no? No es divorcio, es separarse para protegerse. Uno se tiene que proteger del otro, cuando hay casos que se llegan a esos extremos. No, pero hay que aguantar. ¿De dónde dice la Biblia que hay que aguantar? ¿Que aguantar qué? La Biblia no habla de aguantar golpes. La Biblia habla de soportar las presiones habla de soportar las persecuciones que tenemos por nuestra fe y de soportar las pruebas que son para nuestro bien, pero no es de aguantar abusos. Nunca enseña la palabra eso. De aguantar, de decir que tenemos que recibir maltrato, ¿no? Además, al contrario, dice que nos llamó a libertad, que debemos ser libres de eso. ¿Amén? Bueno, amaditos, hasta acá dejamos.